Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escena Local, un programa que rescata la cultura magallánica para compartir y disfrutar entre todos. Conduce la actriz Raika Bradasic Cárdenas. Buenas noches, bienvenidos a Escena Local, el programa dedicado a nuestros artistas regionales para saber quiénes son, quiénes están haciendo, cómo viven estos tiempos de pandemia tan difíciles. Y para eso, hoy día para mí es un capítulo muy importante, muy entretenido, porque tengo de invitados a dos grandes actores y directores teatrales. Voy a presentar al primero, Alejandro Bradasic, o mi hermano, con mucho cariño lo presento. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, pero díganme Pulo, si nadie me dice Alejandro. Bueno, a Pulo para la... ciútico. Sí. Y a Lucho Guenel también. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido. Bien, gusto saludarlos a todos. Qué bueno tenerlos. Chiquillos, yo los invité a este programa porque ustedes fueron compañeros también de colegio, pero también de un grupo de teatro en el colegio. ¿Quién me puede contar un poco cómo partió eso? Ahí la experiencia del Pulo, ¿qué parte? Partió, bueno, el invitado estelar todavía no entra, que es el culpable de toda esta historia, yo creo. Partió en el colegio, nosotros éramos bien inquietos, estábamos en un colegio, serio? como bien sabrán, un colegio de curas bien cuadradito, pero nosotros éramos bien inquietos y con el Lucho desde chico yo creo que empezamos con la idea del teatro, al principio más que nada por mostrar algo, por mostrarse, por estar, ¿cachai?, arriba de un escenario, no sé, y encontramos a este profesor que no ha entrado todavía, pero que nos apañó en todas. Entonces yo creo que de ahí partió, y después, bueno, ya, luego con el Lucho estudiamos teatro en la universidad y partió toda una carrera más en serio. Y Lucho, para ti esto, bueno, hablamos también del profesor Luis Legaza, que estamos esperando que se conecte, ¿influyó también en querer estudiar teatro después? ¿Cómo influyó este grupo de teatro estudiantil? Notablemente, porque antes de este grupo de teatro, claro, como dice el Pulo, teníamos las ganas de hacer cosas nomás, y están las típicas actividades de colegio que son las imitaciones, como el día del profesor, que uno hace como esos sketches. Pero cuando llegó el Lucho como que le puso onda, le puso energía. Yo creo que ahí está como la diferencia. Puso una energía toda la semana, a un horario, empezó a invitar gente, y invitó también como desde los niños. Al principio éramos desde quinto básico, no sé cómo, me acuerdo que había un par de niños bien pequeños en el grupo, y eso como también nos obligó a nosotros como tomarlo en serio, como una actividad toda la semana, proponer textos, leer juntos, y creo que fue fundamental para lo que vino después. Sin ese grupo de teatro yo no hubiese entendido lo que era el teatro antes de llegar a la universidad. Bueno, me sumo también a las palabras de ustedes. Debo decir que también pertenecía a ese grupo de teatro, a pesar de que no iba a ese colegio, pero sí, ahí somos todos alumnos de Luis Legaza. Y Alejandro, en este programa siempre se habla de la importancia de la educación artística, yo creo que todos recordamos algún profesor o algo que le dio importancia o visibilizó nuestros talentos. ¿Cómo crees tú que está la educación artística en nuestro país? O sea, mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí. Creo que era primero o segundo medio, cuando llegó Lucho Legaza al colegio, y yo tomé el electivo con él, que era un electivo de literatura básicamente. Lo primero que nos hizo hacer fue escribir poesía. Entonces, me acuerdo de mis compañeros que eran un poco más matemáticos o más científicos, no entendían. Y el Lucho dijo una frase que recuerdo hasta hoy día, que mira, cuando tengas 40 años, no te vayas a acordar del tipo que te enseñó el cuerpo humano y nada, te vayas a acordar del weón que te hizo escribir una poesía. Y curiosamente, yo tengo 36 años, y me acuerdo del weón que me hizo escribir una poesía, ¿cachai? No me acuerdo del que me enseñó ni la célula ni de física, ¿cachai? Claro. Luis, ¿y tú qué piensas un poco de la educación artística en este país? ¿Cómo la ves actualmente?
Yo veo que estamos en el lodo en ese sentido, como cada vez se da menos importancia, cada vez hay menos recursos, se quitan ramos fundamentales dentro de la educación, y creo que es vital para poder como hacer un cambio de paradigma social, como de relaciones humanas, que existe la educación artística, que abra la cabeza a otras formas de relaciones, igual como enseñar a comunicar lo que te pasa, lo que estás sintiendo. Imagínate en este contexto de pandemia, que importante es como estar encerrado con una persona y de repente tu tema no es con el otro, no es con tu pareja, no es con tu hijo, sino es contigo, ¿cachai? Esa weá, si no te la enseñan en el colegio, o sea, a manejar tus emociones, a saber expresarte bien, te queda la cagada, pero no solamente a nivel familiar, sino en todo índole de cosas. Y creo que la educación artística hace mucho en ese aspecto, como entenderse, estar con uno, manejar sus energías, sociabilizar, poder controlarte, como estamos llenos de fármacos antidepresivos, antihueás, porque claro, no tenemos mucha información y poca capacidad de canalizar esa información. ¿Sí? Es verdad eso. Y bueno, contarle a la gente que ya podrán ver ahí por los paisajes, Lucho no se encuentra en Punta Arenas, Alejandro tampoco, han formado sus vidas ahí fuera de la región. Cuéntanos un poco en qué están, cómo están viviendo también estos procesos de pandemia y con el teatro. Pulo, cuéntanos, ahí con Wilson. Bueno, yo vivo en mi cuarentena con mi amigo Wilson. Yo estoy bien alejado del teatro desde el 2014. Por cosas laborales y por ideología también. A mí me ha pasado algo con el teatro que es bien curioso, y yo siempre he tenido como una percepción súper política del arte, y creo que el teatro, sobre todo en Chile, más que en otros lados diría yo, se ha vuelto un bien de consumo, y finalmente solo esperamos que nos financien cosas y esperar a que el gobierno nos dé plata para hacer nuestras obras, y eso a mí no me parecía. Por lo tanto me alejé un rato, pero estoy volviendo a poquitito. Creo que el arte debiera volver a ser el dedo en la llaga de la sociedad, y hoy en día yo no lo veo así. Yo veo que los creadores, sobre todo los jóvenes, por ejemplo, están súper cuidadosos con: no puedo postular a un proyecto sobre este tema porque no me lo voy a ganar, y eso es una estupidez. O sea, el artista no tiene por qué pedir permiso, pero sí concuerdo en que faltan las oportunidades que dice Lucho. O sea, falta el manejo de las platas, sobre todo en cultura, está súper tramposo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo estoy radicado en Santiago con familia, señora con una niña, y estoy dedicado a las bicicletas, que también tiene que ver con la historia familiar. Estoy dedicado a las ventas de bici, y a eso me dedico, pero estoy retomando con gente de allá de Punta Arenas, bueno, contigo misma, actividades por ahí que se vienen con sorpresa. Bueno, así, no vamos a contar mucho esa sorpresa ahí porque para que no nos copien, ¿cierto? Y Lucho, tú cuéntanos, ¿en qué estás? ¿Qué proyectos están en estos tiempos difíciles? Nosotros estamos en un año bastante difícil porque teníamos que crear con la compañía que trabajo hace ya 15 años, Niño Proletario. Teníamos que hacer una obra este año, que queríamos hacer el año pasado, la postergamos y vino todo el tema COVID y sonamos, pues como tenemos un elenco con 2 actores sobre 80 años, tenemos otro actor que es diabético, entonces nadie puede salir de su casa, básicamente, es imposible. Entonces estamos como gran parte en pausa, en una incertidumbre total en cuanto a cómo lo vamos a poder retomar y cuándo. Y también entendiendo que de fondo, como también lo decía el Pulo, hay un déficit tremendo en el entendimiento del rol de la cultura. Entonces tenemos un Estado que te da un subsidio nomás, ¿cachai? Entonces todos dependemos de un subsidio y todos, claro, se quiebran como la cabeza tratando de entrar en el subsidio, más allá del rol que hay detrás, ¿cachai? Como la cultura debería estar hoy día al centro como al centro de la recuperación como el tejido social, ¿cachai? Como nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro patrimonio, nuestras etnias, y no está en ninguna parte esa conversación, ¿cachai? Ayer se discutía en el Senado el presupuesto 2021,
Y lo único que anunciaron fue una reducción de las platas, ¿cachai? Entonces, como el panorama es adverso, y también creo que a nivel de autoridades, independiente del lado, creo que están lejos de entender la importancia que tiene la cultura, no solamente el teatro, como la cultura en la sociedad, a nivel del desarrollo del ser humano. Como esa conversación no está en ninguna parte, y si está en algunos lugares son muy elitistas, porque han tenido otra educación, tienen otros medios, y como dice Alejandro, gran parte de los artistas, no solamente los jóvenes, están pensando en el próximo fondo, ¿cachai? Porque es la única forma, claro, o la gran oportunidad que tenés de dedicarte a lo que te gusta, a tu oficio, a tu trabajo finalmente, y poder vivir de eso. Y que muchas veces tampoco ese fondo sirve para vivir, sino que sirve para salvar y hacer la obra que uno quiere hacer, ¿cierto? Exactamente. O sea, mucha gente piensa, miren, ¿quién llegó? Se está conectando, por fin. Allí. Chucha, Oye, pero ya empezó a nevar allá. No, pero viejo, hace ratísimo, me extraña. Chucha. Bueno, le damos la bienvenida a Luis Legaza, que lo estábamos esperando aquí, los chicos ya lo mencionaban. ¿Cómo estás, Luis? O sea, Lucho, bien, estaba, Lucho, estaba terminando una clase, así que hoy un gusto, Raika. Y un gusto bueno, igual. Luchito, qué gusto verlos, chiquillos. Me trae muchos recuerdos. Futuro alcalde, oye, futuro alcalde. Yo te juro que voy a Punta Arenas a votar. Sí, uno viaja. Qué bueno, pero estamos en otra cosa ahora, así que estamos bien. Sí. Oye, Lucho, estábamos hablando con Pulo y con Lucho Guinel aquí de lo bonito también que fue este grupo de teatro que se formó, yo creo que por el 2000, 2001, si no me equivoco. O por allí creo. Sí. Por allí, 99, 2000, por ahí sí. Yo llegué creo que al 2000 al colegio. Por ahí. Ese año, ¿Qué recuerdos 2000 tienes tú, Lucho, de aquel grupo de teatro que, mira, ahora con dos grandes directores y actores? Los mejores, ¿cachai? Los mejores recuerdos que tengo, porque el trabajo que allí se hizo, y es un trabajo, obviamente, después cuando llegó el Pulo, llegó Lucho con su estudio, nos mejoraban, ¿no es cierto?, los trainings iniciales que uno no conoce. Si cuando tú te metes en la cosa del teatro, yo soy como dicen, un diletante, un aficionado al teatro, siempre me ha gustado y me ha llamado la atención, pero uno no tiene las habilidades y los estudios necesarios, entonces era una cuestión como de buena voluntad y por el interés personal. Y un poco, bueno, además que ustedes saben bien lo que significa hacer teatro, desarrollar ámbitos de la personalidad, explorar elementos que de repente uno no presenta a los demás. Salieron talentos geniales, ustedes, pues muchachos, fueron y son representantes genuinos de lo que la educación a través del teatro puede realizar en los jóvenes. No, yo guardo los mejores recuerdos, también recuerdo, hay que decirlo, el enorme apoyo que nos brindó el colegio en ese entonces, cuando conformamos el grupo primero con los del San José, ahí hicimos algunas obras de tipo más o menos cómicas frente a todo el alumnado, nos reímos hasta los directores, profesores, y luego incorporamos, ¿no es cierto?, a las niñas de María Isoladora, y el centro de padres se portó genial. Y además yo recuerdo cómo se fueron incorporando otras personas que no necesariamente actuaban en el grupo. El que nos hizo, por ejemplo, la cabeza de caballo, no me acuerdo el nombre del Patricio Jiménez. Oye, un artista, ¿cachai? Sí, había un talento allí que como que nadie cachaba. La gente que nos acompañó, bueno, en el vestuario, la gente que nos acompañó en la escenografía, en la música, en fin, yo tengo como... Oye, no hay que olvidarse que, y con esto arriesgo demanda, y me hago cargo de mis palabras, pero no hay que olvidarse que nosotros hacíamos teatro en el colegio cuando burlarse del director era como burlarse de Hitler. Entonces, era arriesgarse, ¿cachai? A algo importante, ¿no? Pero lo hicimos. Sí, lo hicimos. Hasta los perritos salieron ahí a colación alguna vez. Sí, pues. Bueno, las palabras emitidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Exacto. Me hago cargo totalmente. Pero eso además tiene que ver con las posibilidades que te presenta el escenario. ¿Ah? O crear para mí un escenario, ¿no es cierto?, que tú puedes hacer cosas que en la vida cotidiana
no vas a hacer. Ahora, si a través de esa representación tú puedes llegar a la cotidianidad de la gente, después, ¿cachai? Yo lo encuentro estupendo. Lamentablemente... Yo quisiera volver, disculpa, Sí, que dale. te perdiste un poquito las primeras preguntas que hizo Ray, que creo que también ahora reflexionando y recordando, hubo un cambio de paradigma igual, porque nosotros estábamos en un colegio como el Pulo bien empaquetado, con un Hitler, que ya todos conocen algunas de sus actividades que tenía encubiertas, y con la llegada del Lucho, bueno, llegó Quirico, o sea, ese año, el grupo de teatro significó abrir los temas hacia otro lado, colocarse de verdad como lo que cada uno quería conversar. Llegaba al grupo de teatro, bueno, íbamos al grupo de teatro, pero después grupo de teatro hablábamos de política y de muchos temas que a nosotros nos interesaban y que en el colegio no teníamos la oportunidad, yo creo, de debatir, ¿cachai? Como de reflexionar, como pelear ideas, puntos de vista, otra música, ¿cachai? Exacto. En el electivo. Sí, pues. Entonces creo que esa energía que confluyó en el grupo de teatro, para todo era como, bueno, esperábamos el viernes porque venía como el ensayo, venía el hueveo, Sí, claro. pero después nos íbamos a este otro after donde ya colocábamos música y debatíamos ideas y pensábamos. No, pero quiero decir que como pensábamos, como que en el colegio estábamos como la materia, y llegaba este grupo de teatro y te invitaba a abrir otras puertas, como... Oye, lo bonito, perdón Lucho, lo bonito es que nosotros trabajábamos desde la intuición, y cuando uno trabaja desde la intuición no puede haber error. Hay un director muy famoso que se llama Peter Brook, que habla de la intuición sin forma, y él dice que el primer impulso siempre es el verdadero, y nosotros éramos unos pendejos con puro impulso, con pura intuición, y que sentíamos que teníamos la política en nuestras manos, y llegó un cagado a la cabeza que nos apañó en eso, ¿cachai? Entonces era digámoslo. Digámoslo. Claro. Ahora, eso significa que tú igual no fue exento de dificultades, cabrón, porque ustedes que me conocen más, la interna, Raica, Luchito y Toño, que uno ya guarda afectos de amistad, digamos, después de tantos años, significó igual contraponer cierta visión que se tenía de una manera, hacer pedagogía, a llevarlo a un plano de espacios de mayor libertad, como tú estabas planteando. ¿Te acuerdas cuando los recreos, Rodolfo Muñoz Mulati crearon el grupo ese y de repente, en medio de un recreo que nadie pensaba, se mandaba un manifiesto poético, un texto poético? Sí. Entonces le fuimos cambiando el esquema, que a muchos obviamente no les gustaban. Yo recuerdo que a mí de repente me llegaron reprimendas que tampoco pescaba mucho, digamos, pero que me decían que ¿por qué Lucho, por qué los cabros están leyendo a Nietzsche? Entonces yo le decía, bueno, pues si lo quieren leer, pero ¿cómo? Si tú sabes que Nietzsche... Yo entonces yo decía, bueno, explícale tú, si usted hace filosofía, explícale por qué Nietzsche está equivocado. Claro. Bueno, yo soy profesor de literatura y filosofía, y a mí en San José nunca me dejaron hacer filosofía por razones obvias. Sí. Bueno, nunca tuvimos filosofía ahí. Y bueno, eso es uno de los cambios de paradigma más importantes, precisamente fue con el tema de la literatura, que tú antes, no sé ahora, ya no estoy ni ahí con los colegios, pero te obligaban a leer cierta literatura durante el año. Y de repente llegó el Lucho y dijo, denme una lista de los libros que quieran leer. Y esa weá le dejó la cagada a todo el mundo, porque no... Claro, tenías libertad, po. Tenías libertad, pero no todo el mundo sabía qué quería leer, ¿cachai? Claro. Bueno, y por eso te digo que de repente los colegios son sumamente estructurados, no solamente, casi todo, son sumamente estructurados, se queda muy pegado a lo que, en este caso, este ente tan abstracto y tan lejano a la educación que es el ministerio, te dice lo que tú tienes que leer. Oye, esa gente que elabora programas no tiene callampa idea de la música que los cabros están escuchando, de las películas que están viendo, no tienen ni idea. Entonces hay una tremenda desconexión, y cuando tú le colocas a nosotros la posibilidad de otros caminos, puertas de lectura, de poesía, de teatro, yo creo que por ahí tiene que ir la educación. Oye, Lucho, y con lo que tú hablas a mí me hace mucho sentido, porque, bueno, contarles, Pulo ya sabe, a la gente, por ejemplo, yo no podía hacer teatro en mi colegio,
Entonces tuve que ir al Teatro del San José para poder actuar, porque en mi colegio tenía que tener una cantidad de notas, de anotaciones positivas para poder hacer lo que me gustaba. Sí, Entonces claro. imagínense la importancia de poder unirme a un grupo, de poder hacer lo que yo quería. Entonces, si como... me vuelvo a hacer cargo de mis palabras, que si los curas estaban cagados en la cabeza, las monjas eran mucho peor en esa época. Entonces, me vuelvo a hacer cargo de mis palabras. Claro. Pero ya. Entender que si un no he cambiado nada, no he cambiado nada, Pulo. Entender que si un profesor le pone atención a lo que te gusta, quizás uno empieza incluso a mejorar las notas en otras asignaturas, se empieza a entusiasmar por la vida incluso, ¿cierto? No sé qué piensan. Pero yo quisiera agregar a eso, bueno, que siempre cualquier actividad artística va a ser disruptiva. A no ser que te dejes llevar por la tradición y sigas cantando, no sé, pues, bueno, libre, como nos hacían cantar nosotros en aquella época en la Plaza de Armas. Pero siempre va a ser disruptivo si tú le abres la puerta, ¿no es cierto? Y va a haber una manera distinta de percibir la realidad y de plantearle, sin caer, creo yo, sin caer en la inducción de tipo ideológica, porque con toda libertad me lo pueden decir, pero yo nunca inculqué una manera de ver el mundo. Cada uno después se fue por lo que... Y en los cursos que teníamos del electivo, me acuerdo que al final lo hacíamos como en conjunto. Había un esquema, un programa que yo, por supuesto, siempre lo obviaba. Y de repente nos empezamos a analizar la película Yellow Submarine, ¿no? De los Beatles, sí. ¿Cachai? Los cuentos, los haiku, Kerouac, y salían cosas que más que la nota, sino ¿para qué colocarle nota a un cabrón si tú estás en esa parada, digamos? Bueno, hay tantos desafíos que fíjate que el teatro, esos desafíos, si se implementara bien o se retomara lo que... Porque esto de incorporar el teatro, yo me acuerdo que fue como en los años 80. Ustedes no nacían y éramos todos felices, po. En los años 80 se incorporó en un decreto, no me acuerdo el número, que la enseñanza al teatro, o sea, el teatro tenía que estar incorporado dentro de los planes y programas de estudio. Y yo fíjate, en ese tiempo estaba en la universidad, man. Estaba matriculado, no estudiando en realidad, pues son dos cosas distintas. Y allí me llamó la atención eso, de cómo tú podías echarle mano a eso y cómo el teatro te abre posibilidades. Pero igual fíjate que es raro, cuando tú haces teatro en los colegios, bueno, ustedes bien lo saben, tú tienes que destinar parte de tus horas de clase a los ensayos. Si no, ¿cómo vas a hacer teatro? Exacto. Pero la mayoría de la gente considera que tú estás sacando la vuelta. Entonces hay un choque bien extraño allí. Es extraño eso de considerar que el arte en general, la enseñanza del arte en los colegios, sea como una cosa como aledaña. Bueno, por algo sacaron o dejaron como optativo las asignaturas de música, que en los colegios no existan realmente grupos de teatro, de repente el festival de teatro escolar, hay que revitalizar eso, en lo que fue en su momento, cuando de repente participábamos y había en cuantos colegios de Natales, de Porvenir. Yo recuerdo una vez que vino un grupo hasta de Puerto William a participar, y no importaba tanto la competencia, sino era ver cómo en tantos colegios y tantos colegas teníamos la misma estupidez de sueño. había más gente en realidad. Pero ahí hay lo que yo... Sí, dile. Que te quería preguntar, porque tú también, y después a Lucho igual le voy a preguntar, tú también pudiste ser profesor en la universidad, fuiste mi profesor bien sí, duro. ¿Cómo es esa experiencia también después de pasar a ser profesor? Bueno, yo siempre pensé desde chico y que yo hubiera sido un tremendo profesor, y hasta el día de hoy lo pienso. A mí me fascina enseñar, sobre todo a los niños chicos. Yo tengo una facilidad con los cabros chicos que es la raja, ¿no? Y pude hacer clases obviamente en colegios, pero también en la universidad, y eso fue precisamente lo que me agotó, porque
porque es lo que te decía al principio, antes de que se conectara el Lucho, el sistema nos ha obligado tanto a hacer un producto de consumo que precisamente todo lo que tenga que ver con jugar está mal. Entonces estamos criando chicos y cabros chicos para que sean esclavos. Nosotros mismos estamos pensando solo el fin de mes, ¿cachai? Y en el teatro pasa lo mismo, pues al final si no eres amigo si no tienes un contacto acá, si no está ahí cagado, pues. Y yo creo que esa es la base que hay que retomar, pues. Y la base es la educación, pues. Ahora, enseñar, yo creo que es el oficio más maravilloso que puede haber, si es que hay empatía, si es que no es obligación, ¿sí? Y tú dices, yo quiero cambiar la vida de este niño, eso es maravilloso. Y Lucho, Guenel, preguntarte, yo sé también que Teatro Niño Proletario tiene un área formativa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Súper distinta de la universidad, porque me pasaba como decía el Pulo recién, estuve varios años haciendo ayudantía y un par de años enseñando, pero me sentía como animando cumpleaños, justamente porque llegaba el alumno que acababa de salir del colegio y quería como el método, porque como ya, pero esto ¿cómo lo hago? Más allá de investigar más allá de jugar, de usar la intuición o cruzar referentes, como ya, pero ¿cómo lo hago? Que como que te piden ser productivos finalmente, no había como esas ganas de explorar, y ahí claro, después de 5 años dije, no, yo no, animar cumpleaños no estoy logrando. No pasa. No, porque finalmente te ibas con menos energía, te ibas de tu casa con menos energía con la que llegabas, ¿cachai? Y ni siquiera te la chupaban de una buena manera, po. Te deprimías. Entonces la experiencia Oye, chiquillos, es que se me acaba el tiempo. Deberíamos hacer un capítulo completo entre nosotros ahí, invitar a más gente también, agradecerles mucho a Lucho Guenel ahí con ese paisaje hermoso de fondo, al Pulo, mi hermano querido, que lo adoro, lo amo, a Lucho Legaza, gran profesor, gran talento, futuro alcalde, haciendo campaña de paso. Así que un abrazo a todos. Se armó la campaña. Chao. Oye, un gusto verlo, y bueno, avisa a Luchito Guenel cuando venga, pues Pulo igual. Sí, compañero. Sí, vamos a avisar. Ya, pues. Oye, realmente fue una cosa. Pillaste una cámara para que entre en la cabeza. Sí. Gracias, chicos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.